Vuelvo a repetir la importancia de creer. Y vuelvo a decir, cuando Dios empieza a revelar a Israel para darle la noticia que los iba a salvar, Éxodo capítulo 3, versículo 16, dice: ve, reúne a los ancianos de Israel, dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Dice entonces mi consulta, este es un mensaje para la iglesia, exactamente para cada uno de aquellos que se consideran iglesia. Dice entonces que el Señor dice: los salvaré, los redimiré, los tomaré. Dios le entrega todas las palabras que tiene que transmitir a Moisés, el mensaje que tenía que entregar. Dice entonces el capítulo 4, el versículo 1, pero el pueblo no le creyó. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Deberíamos de adelantarnos un poco en la historia. Capítulo 5, versículo 19, dice la palabra santa del Señor, exactamente: entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, le dijeron: mira Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. O sea que el pueblo no le estaba creyendo, según Moisés. No lo escucharon por el trabajo pesado y por la falta de suspiro. Ellos estaban cansados, estaban agotados, bendito el Señor. Estaban hastiados de este trabajo que tenían. Dice entonces: ¿por qué no escuchó Israel semejante noticia de parte de Moisés? Pero dijo, o mejor dijo Moisés: si no me escucha el pueblo de Israel, ¿cómo me escuchará Faraón? Bendito el Señor. Es una queja que tenía este hombre delante de la presencia del Señor. El Señor le dijo: ve y habla con Faraón. Él dijo: pero si no me escuchan los israelitas, ¿crees tú que me escucharán o me escuchará este Faraón? Hasta ahí la historia suena un tanto interesante, todas la sabemos o todos lo sabemos, pero hay un par de secretos escondidos en el mensaje que es menester que nosotros como iglesia lo atesoremos en este 2024. Hay un versículo, capítulo 6, versículo 12: y respondió Moisés delante de Jehová: aquí los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Dijo: si no me escuchan los hijos de Israel, tampoco me escuchará Faraón. Versículo 13 es un versículo profundo, difícil, extenso. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y le dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Dicen los expertos que Dios da una orden referente a Israel, pero no dice qué. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, les dio un mandamiento, les dio ordenanzas para los hijos de Israel y para Faraón, pero es un misterio aparente. No dice qué les está ordenando. En general, toda la historia dice más o menos así. Primero, porque Israel no me escuchó. Dos, le dio una orden, pero no les dijo qué orden a Moisés y Aarón. Hay una clave ahí escondida. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés referente a el pueblo y referente a Faraón? Si usted lo lee con detenimiento, se encontrará con ciertos enigmas. Al principio, cuando Moisés habla con el pueblo de Israel, no le escuchan. Los dos intentos que hubo cuando Moisés se presenta a hablar con Israel, viene con dos aproximaciones diferentes. El capítulo 6, el versículo 9 dice: ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No están escuchando a Moisés, no tienen el oído preparado. Pero esta mañana es importante que entendamos ciertos matices, otra percepción de la historia entre Moisés, que es un hombre de Dios indiscutiblemente, pero también acerca del pueblo. Y entonces, ¿cuántos se sienten pueblo de Dios? Ok,
con los que se sienten pueblo de Dios. Dicen los estudios profundos de la palabra que Dios al principio quería crear al mundo con dos grandes principios, con dos grandes leyes claras y fijas. Pecas, te mueres. No pecas, vives, punto. El sí y el no de Dios. Vas a pecar, te vas a morir. No pecas, vives. Pero Dios vio que el mundo no podía sobrevivir así, que la raza humana no iba a soportar ese rigor, y agregó a rigor algo que se llama piedad al mundo, misericordia. Dice la historia que así fue el diálogo entre Moisés y Dios: rigor y misericordia. El rigor de Moisés, la misericordia. A mí me encanta esto: el rigor de Moisés y la misericordia de Dios. ¿Lo entiendes? Sigo. Entonces Dios vio que el mundo no iba a sobrevivir así. Dice la historia que así se entrabó el diálogo entre el Dios eterno y Moisés. Moisés, ve a sacarlos. Y Moisés le dijo: ¿cómo? ¿Qué méritos tienen para sacarlos? Sácalos, Moisés. Voy a tratar de no detenerme mucho para que el bosquejo lo desglosemos. Él le dice: Señor, no veo que tengan méritos. Es una raza esclavizada, están en pecado, tienen las costumbres paganas. Dice la alegoría que el mar no se quería abrir porque no distinguía si los que venían eran los egipcios o los que venían eran los israelitas. Así que el mar dijo: entonces, ¿a qué lado me abro? Es una alegoría. Pero así estaba el pueblo de Israel en una situación compleja. Bendita la gloria del Señor. ¿Qué méritos tienen para sacarlos? Dios le dijo el mérito de que van a recibir o que van a salir para recibir la Torá. Para Moisés era suficiente ese argumento, pero para Israel no fue suficiente ese argumento. Moisés mismo era la palabra, él mismo recibió la palabra. Pues no le creyeron a Moisés. Moisés dijo: si el pueblo no me creyó, ¿cómo me va a creer Faraón, Señor? Me enviaste al pueblo y el pueblo me rechazó, y ahora me envías a Faraón. Menos, si no me escuchó el pueblo de Israel, mucho menos Faraón, que es un egipcio. La pregunta fue: si el pueblo no me escuchó, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Está registrado, versículo 12, capítulo 6. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Lo otro ya es alegoría, siendo yo torpe de labios. Dicen los expertos que este versículo es una de las 10 reglas para estudiar la Torá. Es la indulgencia y también está la parte severa. Me quedé un poco pensativo cuando mi consulta decía esto, pero había un ejemplo que tengo que aplicarlo. ¿Hay alguien aquí que pueda con un bulto de cemento? ¿Hay alguien aquí que no pueda con un bulto de cemento? Ok. ¿Hay alguien aquí que pueda con 2 bultos de cemento? Pero si vamos donde la persona que dijo: ni siquiera puedo con un bulto de cemento, ¿cómo le vamos a poner los 2 bultos de cemento? No podría, es una sobrecarga para esa persona. El Señor observa más o menos así, con ese prisma. Si no puedes con 50 kilos, imagínate con 100. Si no puedes con 10 kilos, imagínate con 30. Así que es una de las 10 reglas para usted estudiar la palabra del Señor: la misericordia y la severidad. A su nombre sea la gloria. Israel no creyó que la redención ya había llegado. Israel estaba dudoso, estaba ensimismado en su situación. Libro de Isaías 54:7, me gusta, capítulo 54, versículo 7. Isaías estaba en el pueblo de Israel estaba en este momento: por un breve momento te abandoné, como que el Señor los había abandonado, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, porque estabas en Egipto y habías asumido la idiosincrasia egipcia, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Aleluya. Es el mensaje para esta iglesia y yo alabo a Dios por eso. Amén. Indulgencia o severidad. Sigamos ahí en el libro de Éxodo. Es profundo, es intenso. El versículo 12: respondió Moisés delante de Dios: he aquí los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me envías a Faraón? Un elemento que obtiene un rol sumamente importante a la hora de actuar en la vida es la actitud. Escúcheme bien esto: es la actitud, escúcheme bien esto,
es la actitud que tenemos como pueblo de Dios. Aleluya, aleluya. Es la actitud que tenemos como iglesia. Es la actitud que tenemos como congregación. La iglesia, ustedes, la iglesia, los que están y los que no están, los que vinieron a este lugar que usted ve, unos cuantos, los que están allá, gloria a Dios por esas personas que están observando esta prédica, y también la iglesia que viene en camino, porque hay una iglesia que viene en camino, una iglesia poderosa y pujante. Pero ustedes, la actitud de ustedes como iglesia, ¿cómo te sientes frente al Dios temible de Abraham, de Isaac, de Jacob? La iglesia, ¿cómo se siente la iglesia? Bendito el nombre del Señor. Así que se necesita esa actitud que se tiene como pueblo. Moisés estaba con Aarón, con los jefes de las familias. Moisés ya había dado la palabra que Dios había enviado. Usted puede ver ahí, estos son los jefes de la familia, de sus padres, y ahí están con los jefes de las tribus. Pero ojo al versículo 13, porque hay un misterio. No se sabe qué mandamiento se dio referente al pueblo y referente a Faraón. Nadie lo sabe. Amén. Estas personas, estos jefes de las familias, ya habían creído en la palabra de Moisés. Ya habían creído que Dios lo había enviado. Tenían la bendición de los patriarcas. Es que es complejo, es complejo. Cuando Dios le entrega a Moisés una palabra, le dice: Moisés, escúchame. Él dijo: escucho. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que daría. Y tiene la bendición de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. O sea que Moisés tenía que llevar una palabra que Dios le había dado. ¿A quién? A los patriarcas. Dios había jurado, Dios había alzado la mano. Entonces Moisés simplemente tenía que ir a entregarla y decir: este pueblo es bendecido porque este pueblo tiene un juramento, los patriarcas tienen la bendición, ustedes tienen el ADN de Abraham, de Isaac y de Jacob. Creo que voy bien, amén, por ahí vamos bien. Bendito el Señor, qué tremenda esta palabra. Yo os la daré por heredad. Dicen los expertos que cuando Moisés se quejó y dijo: ellos no me van a creer, capítulo 4, versículo 1, ellos no me creerán. Hay que poner cuidado en esto. Moisés decía: ellos no me van a creer. Ellos no, menos Faraón. Y Dios le dice: pero si tiene la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, de mi voz, de mi juramento. Aleluya. Ellos son, bueno, vamos a desglosar mejor el mensaje. Dios dijo: no te van a creer. Yo quiero que usted escuche esto, porque a mí, como esas bofetadas de apuestas, ¡pácata!, me cayó así. Ok, entonces Dios le dice a Moisés: no te van a creer. Moisés, escúcheme por favor, présteme atención un segundo. Al final te darás cuenta que el que no creía eras tú. Y uno dice: wow, ¿es en serio? Pero si Moisés apareció en el monte de la transfiguración, el Señor le dijo: ok, no te van a creer ellos a ti. Te estoy diciendo que tienen la bendición de los patriarcas. Ya los jefes de las tribus ahí dicen: te han creído, y tú sigues diciendo: no me van a creer. Moisés, me voy a encargar de que tú te des cuenta de que el que no cree eres tú. Y uno dice: wow, ¿es en serio? Aleluya. Moisés, verás que tú eres el que no me crees a mí. No ellos. Israel eran creyentes, hijos de creyentes. Tú vas a ver que tú eres el que no crees. Capítulo 5, versículo 22, o mejor, capítulo 6, versículo 12, dice la santa palabra del Señor. Vuelvo a quedarme ahí, porque me gusta mucho ese versículo. Creo que es impactante, es un versículo que impacta los sentidos. 5:22 dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Entonces el Señor le dice a Moisés: ¿te das cuenta que tú eres el que no crees? No es el pueblo, eres tú el que estás poniendo un sinnúmero de condicionamientos. Números, vamos al libro de Números capítulo 20, versículo, tengo que leerlo todo. Acompáñenme por favor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Números capítulo 20. Vamos a descubrir por qué Moisés no creyó. Los estudiantes, las personas que vienen conmigo en este tema de la educación escritural, ya hicieron la ecuación en el cerebro y ya saben la cita que voy a leer.
Ya saben por qué Dios le dijo a Moisés, tú no, eres tú el que no crees. Pero yo se los voy a recordar. Ya la ecuación está lista porque la Biblia es matemáticas y el algoritmo se hace automáticamente. Así que voy a leerle a los hermanos. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, fue sepultada porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? Bla, 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 bla. ¿Por qué nos has hecho subir en Egipto? Parece mal. Entonces se fue Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación. Aleluya. A mí me gusta ese término, congregación, la congregación. El Señor es el pastor de los pastores. Amén. Yo me incluyo ahí, yo me incluyo. No me quedo por fuera, yo me incluyo a la congregación. Hermano, qué bueno. ¿Alguien quiere el secreto de la longevidad? Hay un par de secretos. Uno de los es honrar padre y madre. Punto. Es uno, para que sean alargados sus días sobre la tierra. Y el segundo es tener un sitio donde adorar a Dios. Te llena de vida, de vigor, tus huesos reciben algo que se llama vida, y entonces pueden pasar los años y te ves regio, te ves regia, te ves súper bien, porque el espíritu de vida que levantó a Jesús de dentro de los muertos vivifica nuestros cuerpos mortales y nos da vida, aleluya, nos da lucidez. Que el Señor nos conserve la salud, que el Señor nos conserve la lucidez, que el Señor no nos deje caer en estado de coma, en estado de, ¿recuerdan ese término salud mental? Tranquilidad de la salud mental, está muy de moda. Salud mental. Ayer o antier se estaba celebrando el día de la depresión. ¿Lo recuerdan? Fue ayer. El tema de la depresión fue ayer en el mundo, pero gloria a Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos celebraron el día de la depresión? No, es una broma, voy a volverme serio. Ok. Entonces dice la palabra del Señor. Entonces Moisés tomó la vara, aleluya, toma la vara, habla a la peña a vista de ellos, habla a la peña a vista de ellos, habla. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Punto aparte. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de salir agua de esta peña. Entonces alzó su mano y ¡págata! ¡Plácata! Golpeó a la peña. A ver, para los hermanos que están en la prédica, ¿cuál era la orden? ¿Y qué hizo Moisés? ¿Se dan cuenta que el que no creía era Moisés? No era el pueblo, era Moisés el que ponía tantos filtros, no era el pueblo. El Señor le dijo: la congregación tiene sed, ve y háblale a la peña. Y él dijo: no me van a creer si no voy a alegorizar ahí, lo dejo ahí. Los expertos lo dejan ahí, yo lo dejo ahí. Pero quiero que tengas esos detalles hermosos de la palabra que engalanan nuestra educación espiritual. Sigamos. Dios se molestó al Moisés decir: no me van a creer. Los expertos dicen: igual no le creyeron cuando habló. Parece difícil la lectura del pasaje, pero tiene una explicación. Esa explicación está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Los hermanos que se saben eso lo tienen ya claro. Hebreos capítulo 11, versículo 6 es uno de mis pasajes preferidos. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Punto. Marcos capítulo 16, aleluya, el versículo 9, dice la palabra santa del Señor: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. ¿Cuántos se gozan de que Jesús resucitó en la mañana? Por eso nosotros venimos a culto los domingos en la mañana, porque Jesús resucitó el primer día de la semana. Y el primer día de la semana en el oriente no es el domingo, el primer día de la semana en el oriente sería como el domingo. Para nosotros es el lunes. Usted dice el domingo descanso. El Señor resucitó no el día de reposo, al siguiente día. Domingo para nosotros los occidentales, lunes para los orientales. Entonces nosotros tenemos, por religiosidad, nos gusta ese término, por hábito religioso, venir a la casa del Señor todos los domingos sin falta. Sí, es un precepto, es un precepto. Para los más rigurosos,
es una ofensa, es un pecado que no vengas un domingo a la casa del Señor. Hay que honrar al Señor el día santo, el día de reposo. Bueno, lo dice la Biblia, no lo digo yo. A propósito, en otras religiones como la romana, es un pecado no ir ese domingo en la mañana, en la tarde o a la hora que quieras olvido el término, a la ceremonia romana, a la homilía, a la Eucaristía. Uy, bendito, a la Eucaristía. Es un pecado no ir el domingo. Puedes hacer lo que se te plazca, pero el domingo, el romano, el verdadero romano allá está, siempre puntual. Siempre, los verdaderos romanos. Hay híbridos, a veces nosotros no sabemos ni qué somos, entonces no vamos ningún día de la semana. Y si paso, dije que no iba a ser así, pero se me mete ese espíritu pastoral. Honre a Dios con los días santos. El Señor le da lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado para que usted haga lo que quiera. Honre a Dios el día dominical, porque fue el primer día de la semana que el Señor resucitó. Amén. Y entonces dice que el Señor resucitó, y pasó lo mismo que pasa en muchas iglesias. Uno dice, hermanos, el Señor resucitó, y la gente, amén. La secuencia de eso es que el primer día de la semana se le apareció a la primera persona, y era María Magdalena. Un domingo, ¡bla! Le habían acabado de sacar 7 demonios. Le habían acabado de extirpar 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, los que quieras. ¡Plah! Cabían ahí, 7 demonios ahí, estaban ahí en el corazón de María Magdalena. Y Jesús le plació a esta mujer que había sido libertada de 7 demonios aparecérsele por primera vez el domingo. Ella dijo, wow, Señor, eres tú, has resucitado. Estoy hablando con gente que ama la resurrección. ¿Qué día se le apareció a él? Domingo. Amén. Parece que perdimos la ilación. Voy a tratar de recuperarla. Y entonces el primer día de la semana, que es domingo, los contradictores dirán lunes, pero no. Y entonces dice la palabra del Señor, María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y ella salió corriendo. ¿Y saben qué hizo? Lo hizo saber a los que estaban tristes y llorando. Ella fue corriendo y dijo, he visto a Jesús de Nazaret. Ellos la vieron que venía corriendo. Imagínate una mujer corriendo en esa época. Había acabado de recobrar la lucidez, estaba loca. Era una mujer loca, demente. ¿Tenía qué? Gracias, 7 demonios. Me gusta que usted participe de la prédica. Era una mujer loca. Entonces ellos vieron a la loca que venía corriendo donde ellos, a la ex loca que venía corriendo. Ellos estaban tristes y llorando, y otra vez endemonió. Me imagino que ellos dijeron, otra vez poseída, otra vez. Estoy alegorizando. Y ellos dijo, Él ha resucitado. Lo mismo le pasó a ella. Yo acabo de decir, Jesús ha resucitado, y solamente un hermano dijo, oh, qué bueno. Lo mismo le pasó a María Magdalena, la ex loca. ¿No le creyeron? Le pasó lo mismo que a Moisés. No le vamos a creer. Ella dijo, ¿en serio? No vamos a creer. En verdad, déjenos en nuestro duelo irrespetuosa. Ya se volvió a enloquecer. No me voy a quedar ahí porque me meto en líos. Entonces, bendito el Señor. No le creyeron. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5, aleluya. Voy despacio para que usted pueda entender el mensaje de la palabra del Señor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. El Espíritu Santo nos ha sido entregado. Pues a veces no nos creen que el Espíritu Santo nos fue entregado, pero lo tenemos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice la palabra del Señor. Tengo que leerlo hasta el 18. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Aleluya. Qué buena esta palabra. Creí y hablé. Moisés no creyó y habló. Pero qué bueno es, creí y hablé. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Es una carta un poco triste, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de mucho, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Hay que ser agradecidos, amados hermanos. Hay que ser agradecidos. La acción de gracias sobreabunde, porque cuando usted le da gracias a Dios, sobreabunda la gloria de Dios. Aleluya. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A su nombre sea toda la gloria. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. ¿Cuántos creen eso? Más allá del sol. ¿Cuántos creen eso? Cuando allá se pase lista. ¿Cuántos creen eso? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Aleluya. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Por esto también gemimos. ¿Recuerdan lo que atrapó la atención de Dios en Egipto cuando el pueblo gimió? ¿Alguien hizo ya el algoritmo en su cabecita? El pueblo gimió y Dios los miró y los reconoció. Pues aquí también hay una iglesia que gime, esperando ese edificio no hecho de manos de hombre, una habitación celestial. Y los egipcios estaban oprimiendo al pueblo de Israel, estaban atormentándolos, y el pueblo gimió y reconoció Dios a ese pueblo y y recordó la palabra que había dado a estos tres grandes titanes de la fe, Abraham, Isaac y Jacob, que habían comprometido, escúchenme bien, que habían comprometido a Dios, y Dios se había comprometido con ellos, y Dios recordó lo que había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dijo: oh, tengo un juramento con ellos. Gemimos, también gemimos para que Dios nos reconozca. Su nombre sea toda la gloria. Bendita la gloria del Señor. Amén. Por fe andamos y no por vista. Moisés dijo: está difícil, no van a creer, son un pueblo de esclavos, no tienen idea de nada. ¿De dónde van a sacar fuerzas para creer? Aquí incluyo a semilla de mostaza, una palabra profética, inspiracional, como se quiera, acomódelo a su contexto espiritual, a su mapeo cerebral. Nadie cree en nosotros, somos una manada pequeña. ¿De dónde sacarán fuerzas para crecer, para cantar, para multiplicarse? Así como creemos en Dios, incluso cuando no vemos movimiento, cuando no vemos remanente, cuando no vemos renovación, cuando no vemos ni el volvamos a Dios. Nosotros, semilla de mostaza, no vemos cómo, qué, pero sabemos y creemos que aquí, en este ministerio, en este lugar, está la bendición de Dios para cada uno de nosotros, los que hemos sido traídos de diferentes lugares, hemos sido convocados de diferentes idiosincrasias, de diferentes culturas espirituales, religiosas, para congregarnos en uno solo. ¿Cómo? ¿De dónde vamos a sacar fuerza para crecer? No tengo idea. Los que nos enviaron, ellos no crecen, no tienen fuerza, no tienen de dónde sacar el músculo para crecer, para que haya milagro dentro de ellos, para que se levanten columnas robustas, llenas de la presencia del Señor, incluso para que se levanten religiosos entre nosotros, que cumplan los preceptos, como no faltar al culto el domingo. Es un pecado. Yo prometí que no lo iba a hacer. Me prometí a mí mismo mientras sacaba el estudio, pero hay cosas que luchan en mi cabeza. Torodadme locura, decía Pablo. Sigamos. Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar esa fuerza? Nosotros no entendemos cómo, pero la esperanza nuestra, Jesucristo,
de este proyecto de vida. El ADN para nosotros no lo podemos cambiar. Aleluya. Espero que usted entienda esto. Así como creemos en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Levanten la mano los que creen en Dios. Levanten la mano los creyentes en Dios. Aleluya. Déjela levantada si usted cree en Dios. Si no cree en Dios no tengo problema. Pero si usted cree en Dios, levante su mano. Ok. Así como nosotros creemos en Dios, me atrevo a creer que este ministerio, que esta iglesia es cuerpo de Cristo, es y fue puesta por el Espíritu Santo de Dios. Es complejo. No sé si lo estoy transmitiendo como Dios me dijo que lo transmitiera, pero hay que transmitirlo así. Nuestra creencia en Dios también tiene que venir con la creencia en nosotros, en la iglesia. Aleluya. Y así como Dios nos rescató individualmente a nosotros del pecado, de la miseria, de la desgracia, nos limpió, nos santificó, nos perdonó, sentimos el Espíritu Santo de Dios. ¿Saben que hay regiones en el mundo que no sienten al Espíritu Santo de Dios? ¿Saben ustedes que hay pastores que salieron a vacaciones y los miembros de la iglesia estaban desesperados porque el pastor no fue al culto en diciembre? Es verdad, no estoy alegorizando, es verdad. Y decían, pero ¿cómo se va el pastor en esta época tan difícil? Los defensores dijeron, el pastor también tiene derecho. Pero cerraron la iglesia. Aleluya. Pero qué bueno es que nosotros, como creemos en Dios, creamos en la iglesia. Ese es un discurso nuevo. Si usted cree en Dios, necesita creer en esta congregación. ¿De dónde vamos a sacar fuerza para crecer? No tengo idea. Y Moisés dudó y dijo, ¿cuántos los que nos han visto con los años dicen, no creo que crezcan, no creo que avancen? Yo no creo. Aleluya, tengo que seguir. Bendito el nombre del Señor. Aunque no entendamos a veces lo que pasa, incluso en nuestra vida, incluso en nuestros errores, en nuestras caídas, nunca dudaremos que Dios fue el que nos llamó. Nunca dudaremos que Dios fue el que nos limpió. Nunca dudaremos que Dios nos está educando. Aleluya. Y cuando Dios nos educa, nos enviará en bien de su bendita obra. Amén. Un pueblo sin educación es una tragedia. Solo la fuerza del Espíritu Santo. ¿Saben algo? Lo primero que le recordó Dios a Moisés es que era un juramento con los 3 patriarcas. Y luego lo envió a los principales de las familias, a la gente que dominaban las tribus en esa época. Ellos eran esclavos. Un príncipe de la tribu de Leví era un esclavo. De Rubén era un esclavo. Eran esclavos. Llamaron a los esclavos secretamente. Vamos a reunirnos con Moisés. Y él le dijo, el Dios de... Ellos incluso creyeron. Y dijeron, bueno, está bien. Creyeron. Y se adaptaron a lo que Dios les había dicho. Moisés no creía. Y siempre le decía a Dios, no creo, Señor, aleluya. Así que cuando Moisés dijo, no sé si van a creerme, Dios le dijo, el que no escuchas eres tú, Moisés. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. Que nadie nos diga que no somos iglesia. Dios se molestó con Moisés. Todos saben el resultado. Todos saben la consecuencia de que Dios se haya molestado con Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Hello. Y lo suba por favor arriba al peñol. Mire esa tierra hermosa. ¿Ya? No se la voy a dar. Señor, por favor, no se la voy a entregar porque no creíste. Hay gente que no ha creído en nosotros. Cuando yo digo nosotros, incluyo la iglesia, la congregación. Pero es que siempre los mismos. Pero es que sí, un culto. Se burlaban de mí en otros países. ¿Usted cree que con esas 2 horas de culto la gente Pero si a Dios le place así, hermanos, ¿qué podemos hacer? Aquí no hay culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no. No hay ayuno sábado, no hay ayuno domingo por la tarde tampoco. Pero al Señor le place que seamos pueblo. Quizás estamos atravesando por esa temporada de esclavitud, pero el Señor envía su Santo Espíritu para recordarnos de qué ADN o qué ADN tenemos por dentro. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos... Aleluya, bendita la gloria. Hay que seguir hacia adelante. Hay que seguir para adelante. Así como creemos en Dios, creamos en la iglesia. Aleluya. Vamos a empezar a manejar ese lenguaje este año. Creemos en Dios, sí. Creamos en la iglesia. Denle un aplauso al Señor. A su nombre la gloria.
Dios se molesta con Moisés. Israel es un pueblo que sí cree, que sí tiene fe en sí mismo, tiene fe. Pero el problema era que a veces el que hablaba con ellos no cree en ellos. ¿Sabían ustedes que en una ocasión había pastores en una temporada que ponían a un miembro de la iglesia 10 años de disciplina? ¿Quién pone 10 años de disciplina ahora a un miembro? ¿Sabe qué hace el miembro? Se queda en la casa viendo por internet una mejor puesta en escena. ¿Cómo se llama eso que está de moda en internet? Podcast. Mejor me quedo con un podcast. Estamos refinando el lenguaje. Mejor me quedo en Spotify con un podcast. Es mejor. Uy, me gusta este. Uy, mire la introducción de este. Ese pastor me va a poner 10 años en disciplina a mí. ¡Está loco! En la época mía se ponían 10 años de disciplina a los miembros de la iglesia. Si una hermana se cortaba el cabello, ¡fuera de la iglesia! Y se levantó uno temeroso, asustado, con el espíritu medroso, asustado uno. Pero el Señor no sabía esas personas que estaban colocando en disciplina a esas otras y que los estaban descalificando, que dentro de ellos habían predicadores, habían músicos, habían gente que tenían un ADN espiritual, el ADN de Dios. Dios había tratado con ellos. Dios se les había revelado cuando eran niños en un sueño. Habían tenido una visión, habían tenido un trato especial de parte de Dios. En un momento vieron la creación. Dios les hizo un milagro y Dios los eligió, Dios los escogió, Dios los llamó, Dios los señaló antes de la fundación del mundo. Y Moisés dijo: no van a creer. Dios dice: Moisés, el que no crees eres tú. ¿Cuántas veces la gente no cree en usted? Usted tiene que inventarse una imagen para que medio lo acepten. Tiene que inventarse un currículum para que medio lo acepten. Cuando usted va a pedir trabajo a un lugar, usted dice: me trae por favor la hojita de vida. Le vamos a dar la dirección electrónica para que me la envíes. Lo primero que le miran es la foto. Está muy viejo, está muy vieja, está muy anciano, está muy anciana. No cualifica. ¿Qué experiencia tiene? Ninguna. ¿Aquí está postulando? No tiene experiencia. Y usted dice: ay, yo he visto con tristeza cientos y cientos de personas que llegan a la entrada donde trabajo y dicen: ¿dónde puedo dejar la hoja de vida? Uno sabe que va a botar el pobre papel. Yo le dije: no, mejor envíela por internet. Y sacan 10 hojas de vida y van de empresa en empresa. Aquí están recibiendo hojas de vida. Aquí están recibiendo hojas de vida. Aquí están recibiendo. Esa persona se cansa. Gastó pasajes, la ropita que se puso para que lo vieran bien vestido. Ni siquiera tuvo acceso a la persona que lo puede chulear para descalificarlo, para calificarlo. Pero cuando usted tiene una recomendación, vaya a tal lugar y pregunte por tal persona, y le entrega a ella personalmente la hoja de vida. Así me gusta que la gente haga el algoritmo en la cabeza. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, no importa que no crean en nosotros. Cuando somos fieles al Espíritu Santo, sí, con errores, con falencias. De pronto estamos atravesando en un periodo egipcio, pero tenemos el ADN por dentro. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. Santo el Señor. No van a creer, Señor. No van a creer. El problema era que a veces el que habla con nosotros no cree en nosotros. Si de antemano vas a hablar y no crees que te van a escuchar, no te van a escuchar. Pero cuando las palabras nacen de ti, tú se las dices, ya de antemano estás diciendo: no me escuchan, no me entienden, no me van a creer, ellos no creen. Hay una frase que a mí me gusta mucho: ellos no van a creer. Y entonces, ¿hay imposibles para Dios? No hay nada imposible para Dios. ¿Qué imposible hay para que Dios haga? Póngale un desafío a Dios. Abrió el mar. Los israelitas pasaron en seco. Envió maná desde el cielo. Habló con voz poderosa y tronante acerca de la Torá, el manual de vida de nosotros, los cristianos. Se ha preservado la palabra del Señor por centurias. Esos ejemplares que han rondado por estos hemisferios occidentales han sido manipulados, pero siempre la verdad ha relucido. Porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando aleluya, es una palabra para la iglesia. Como la iglesia cree en Dios,
Ustedes deben de creer también en la iglesia, que son una iglesia pujante, que son una iglesia que mueve las hordas celestiales, que son una iglesia que cuando alaba el cielo se abre, que son una iglesia que cuando llora Dios recoge las lágrimas y las lleva a su redoma, que cuando usted pide los cielos se abren, que cuando usted da el Señor le recompensa, que cuando usted siembra usted recoge, que cuando usted pide el Espíritu Santo el Señor se lo da. Sí, soy gritón, pero no encuentro otra forma de decirlo. Así que hay imposibles para Dios, ninguno. Es un nivel muy alto para ellos. Dios les dijo: háblales creyendo que sí te van a creer. La iglesia es una iglesia que fue, escúcheme esto por favor, fue comprada a precio de sangre. Ya, listo. Usted fue comprado a precio de sangre. Usted puede estar pasando por donde quiera pasar. Usted puede estar viviendo lo que quiera vivir, pero si usted sabe que usted fue comprado a precio de sangre, a usted lo puede descalificar el que quiera. El teólogo, el apóstol, el profeta. ¿Cuántas profecías falsas hemos escuchado? A la gente le gusta. ¿Cuántas veces hemos sido descalificados como iglesia? Ese grupito, son tres y medio. Están desafinados. La orquesta va por un lado y el cantante por el otro. No tienen templo. El pastor tiene que salir a trabajar. Nos descalifica. Pero yo pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay alguna cosa imposible para el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Alguien nos podrá quitar nuestra identidad? Que fuimos comprados a precio de sangre, que yo fui comprado a precio de sangre, que mi Cristo murió en la cruz del Calvario por mi vida, que Él ya me había visto antes de que naciera haciendo esto que estoy haciendo, predicando la palabra de Dios. ¿Alguien me puede quitar eso de mi cerebro? Nadie. Por eso Pablo decía: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Iglesia, ¿quién? Pero la iglesia tiene que entender, la iglesia tiene que comprender que tenemos la fuerza del Espíritu Santo para realizar cosas imposibles, para expandirnos a niveles espirituales, para ser educados espiritualmente, para tener una educación espiritual. Yo siempre digo educación espiritual, educación espiritual. Y siempre digo, hay gente que no terminó ni primaria. Escasamente aprendieron a firmar con una cruz. En esos días leí algo, vi a Las Palmas. Estaba trabajando, iba en el auto y vi en la valla, que siempre pone avisos, decía: le doy mi palabra, porque mi firma me la puede copiar cualquiera. Y wow, qué célebre, tremendo. Y nosotros tenemos la palabra profética más segura. Si nosotros fuimos comprados a precio de sangre, lo dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Ustedes fueron comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hechos es magistral. Capítulo 20, versículo 28. De esos versículos que están en la Biblia, y uno dice: ¡wow! Dice la palabra del Señor: por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Se dan cuenta de la magnitud donde Dios los tiene como iglesia? Le hace una recomendación a los que son enviados: cuidado con lo que dicen. Usted tiene que creerlo. Hermano, yo siempre he sido un convencido de que esta iglesia es una iglesia gloriosa. Por eso saco lo mejor de lo que hay dentro de mí, o lo que yo pretendo que sea lo mejor. Y yo no puedo llegar con una copia barata, un mensaje de inteligencia artificial. ¿Cómo se llama? No, hay un nombre de mujer. ¿IA? Esa. Dame por favor el bosquejo. Te lo entrega. No, porque ustedes son una iglesia que fue comprada a precio de sangre.
No sé si esta o la que viene entrando, pero sé que fueron comprados a precio de sangre, aleluya. Y cuando nos reunimos aquí, nos reunimos los redimidos, los adoradores, los perdonados, los sanados. Hace como 15 días oré por un hermano que tenía un dolor aquí. No sé si ha llamado a reportarse que está en la EPS, que se le... Hemos orado por personas que no tenían trabajo y hoy están bendecidos. Hemos adorado al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y lo hemos sentido. Hemos llorado ante la presencia del Eterno. Hemos cantado con gozo, porque dentro de nosotros hay como río de agua de vida, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hemos andado en medio del turbión y hasta aquí 2024 el Señor nos ayudó. Dale un aplauso al Señor. La cual Él ganó por su propia sangre. Qué bueno eso. Usted pertenece a esa iglesia, la que Él ganó con su propia sangre, la del cordero inmolado, la del corderito de Dios. Aleluya. Qué bueno eso. Éxodo capítulo 6 versículo 13 dice la palabra santa. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y le dio un mandamiento y los ordenó. Les ordenó. Voy a contar una historia. A ver cómo me sale esta historia que voy a contar. Bendito el Señor. La leí, la escuché, la releí y la volví a escuchar y me pareció interesante. Un hombre exitoso en la vida había llegado a la cúspide y de un momento a otro, por lo que sea, se quebró. Decimos aquí en Colombia, se quebró. Se arruinó. Le debía, como dije el domingo pasado, cada santo una vela. Debía arriendos, propiedades, impuestos, servicios, ticket del metro, en la tienda, donde el lechero, al carnicero. Le debía a Flamingo, al gota a gota de por la casa. A todo mundo le debía. Estaba quebrado. Estaba reportado en Datacrédito. De repente entró a un shopping, un centro comercial. Se encontró con un anciano que estaba en una silla de ruedas. El anciano lo miró porque entró amargado de espíritu. Lo llamó, venga, ¿qué le pasa? Le dijo, mire, yo perdí esto y esto. Tenía un carro, justo el día que se me venció el seguro, contra todo lo choqué. Me fui a pasear, vine enfermo, desgraciado, sin gracia, feo. La mujer me echó, no me hablan en la casa. Me siento con catarro, creo que tengo COVID otra vez. He perdido todo. Ni yo mismo me soporto frente al espejo. Uy, qué desagradable estás. Lo perdí todo, absolutamente todo. Y aparte de eso tengo esta soberbia en mi cabeza, esta arrogancia, que soy sabio en mi propia opinión y que me gusta contradecir todo. Entonces todo el mundo me sacó el cuerpo y todo el mundo me dejó abandonado. El anciano dijo, me da mucha pena su situación. ¿Sabe con quién está hablando?, le preguntó el anciano. Y él le dijo, no, dijo, yo soy Henry Ford, el que inventó el primer auto. Dijo, wow, ¿es en serio? Sí, yo soy Henry Ford. Voy a hacer algo por tu desgracia. Te voy a firmar un cheque en blanco. Tú le vas a poner la cifra, el monto de la deuda que tienes y vas a salir de tu problema. Dijo, ¿en serio? ¿Es en serio? Oiga, le agradezco mucho. Dios sí manda angelitos. Bueno, todo lo que, la carreta que dicen quebrado cuando le ayuda a uno. Él cogió ese cheque, se fue para la casa y dijo, este señor creyó en mí. Es extraña la historia que voy a contar. Este señor creyó en mí. Me dio un cheque, wow, con todos los fondos. Con esto compro una casa, compro un carro, una flota, lo que quiera. Pero voy a hacer algo diferente. Voy a esforzarme yo mismo y voy a salir adelante a ver qué hago con este cheque. Y entonces guardó el cheque y empezó otra vez, se reconcilió con Dios, volvió a la iglesia los domingos, empezó a pedirle a Dios perdón, venía a la iglesia, se humillaba, Dios empezó a levantarlo y fue levantado en un tiempo, no me preguntes cuánto, ponle los meses que quiera. Volvió a ser próspero, volvió a montarse en el caballito de la victoria, pero ya con humildad y con sencillez. Dijo, recordó que tenía ese cheque. Dijo, yo nunca lo hice efectivo. Nunca hice efectivo ese cheque de Henry Ford.
Oye, ese señor que construyó los autos, el primer auto, ya sé qué voy a hacer, se lo voy a devolver. Y le voy a decir: señor Henry, gracias por usted ayudarme. Entonces cogió el cheque, volvió al mismo shopping, iba entrando por el shopping, vio al mismo señor en la misma silla de ruedas. Pero antes de que este caballero llegara donde Henry Ford, llegaron dos policías y cogieron a Henry Ford y lo esposaron ahí en la sillita de ruedas. Y él dijo: señores, señores, ¿qué están haciendo? Ustedes no saben quién es él es Henry Ford. Los dos policías lo miraron como: pobre atorrante, estúpido. Otro que le creyó la mentira a este estafador: él no es nadie, es un mentiroso, es un estafador. ¿A usted qué le dio? Este cheque. Pues es mentira, rómpelo, eso le sirve para el aire. Amén. Fin de la historia. Aleluya. Este culto es tan misterioso. A veces nosotros somos como los niños, las mamás y los papás que tienen un hijo, van con ellos al parque y lo sueltan. Y él sale corriendo, se sube al columpio, se tira por el lisadero, en esas otras jugueticos, él va, él brinca. Y él mira al papá y ahí está el papá con la mamá. Ahí. Y él sale corriendo, va y pelea con otros niños. Y ahí mira, y ahí está el papá y la mamá. Y vuelve y sale corriendo y de pronto se cae. Y voltea y no está el papá ni la mamá. ¿Entienden la analogía? Cuando el niño se siente visto por papá y por mamá, se siente a salvo. Dice: yo estoy a salvo. Pero en el mismo escenario, sin sus papás, está perdido. Está perdido y llora y se angustia. Bendito el Señor. Qué hermosa palabra siento el Señor. Y los ordenó. El Señor ordenó, dice. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y los ordenó: aprendan cómo se le habla a Israel. Nadie sabe cuál fue la ordenanza que Dios le dio. Aquí dice mandamientos. La traducción original del hebreo al español dice: le dio mandamientos a Moisés y a Aarón para los hijos de Israel. Los ordenó: aprenda cómo se le habla a la iglesia que yo compré con sangre preciosa, y cómo se le habla a Faraón, porque el lenguaje es diferente. Muy diferente, Moisés. Cuando hables con los redimidos, cuando hables por aquellos que te envío, tienes que creer. Aleluya. Podríamos hacer un paralelo comparativo con Cristo. Cristo se entregó por nosotros. Siendo rico, se hizo pobre por amar a nosotros. Y aunque todo lo abandonaron y todo lo dejaron, Él seguía creyendo por nosotros y decía: Padre, perdónalos, ellos no tienen idea de lo que están haciendo. Contrario a Moisés, que dijo: esta gente no va a creer. Y Dios dio ordenanzas y le dijo: cuidado cómo le hablas al pueblo. Háblale a Faraón de esta forma y al pueblo le hablas así. Nadie sabe qué ordenó Dios, en qué lenguaje había que hablar. Y a veces nos tienen en poco, a veces quieren aplastarnos, a veces no creen en nosotros como iglesia, pero Dios está preparando algo para sorprender a la iglesia. Aleluya. Un aplauso al Señor. A su nombre la gloria. Estoy finalizando. 6:26. Mire cómo se refiere la Biblia, esa traducción nuestra. 6:26, quiero que lo lea. 6:26 de Éxodo. Así, es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Es extraño esa forma como son tratados. Este es ese Aarón y este Moisés. Cuando hables con Israel, tienes que hablarle como el pueblo de Dios. No de una manera que tú pienses que no pueden, que son débiles, que están lejos y que no son aptos. Israel estaba esclavizada en Egipto. Tenía que salir de la esclavitud, del reinado de Faraón, de las cadenas. Era la tercera, cuarta, quinta, sexta generación de esclavos, en medio de una generación maligna y perversa e idólatra. Hay que aprender a ver y hablarle a Israel, al Israel de Dios. ¿Saben ustedes qué dice la Biblia acerca del Israel de Dios?
de nosotros los gentiles, aleluya. Por eso, hermanos, no importa que nos hayan tenido en cuenta o no nos hayan tenido en cuenta, no importa si nos ven como una minoría o no nos ven como una minoría, no importa si la gente tiene un ápice de credibilidad en nuestro ministerio o no nos ven exitosos o no nos ven de acuerdo al marketing o al referente occidental, una iglesia wow, llena. No, mientras estemos llenos del Espíritu Santo, mientras la presencia del Espíritu de Dios nos esté entregando esta educación espiritual para sobrevivir los días que nos esperan por venir en este cuerpo mortal, en esta morada terrestre, antes de que estemos listos y ¿saben algo que la Biblia dice? Que cuando Dios quiere evitarle un sufrimiento a uno de sus santos, permite que muera. Así mismo que de ello. Yo dice, no quiero que mi santo pase por ese valle de sombra. Voy a llamarlo a mi presencia. Y es cuando se cumple la palabra, que es honrosa a Dios la muerte de sus santos. Porque el Señor dice, no quiero que pase por ahí, lo voy a llamar a mi presencia. Aleluya. Y entonces dice la palabra, ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son una nación santa. Yo no sé para quién estoy predicando esta palabra, bueno, para el que sea. Ustedes son pueblo adquirido por Dios, ustedes son linaje santo, ustedes son linaje escogido, ustedes son real. Por eso el Espíritu Santo viene a una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y nos llena de su presencia. Con ese Israel en el corazón y con el corazón de Dios, así debemos de ver y hablar a la iglesia nuestra fe, que nos permite estar de pie en este mundo para escuchar el verbo, la palabra de Dios. La palabra tiene que hallar cabida en nuestro corazón, aleluya. La palabra tiene que encontrar un territorio donde asentarse para dar fruto al 30, al 60 y al 101%, aleluya. Pedro estaba pescando toda la noche, había tirado la red y el Señor había resucitado. Jesús aparece a Pedro y le dice, Pedro, tira la red. Señor, toda la noche la he tirado y no he cogido nada. Señor, llevo toda la noche tirando la red. Los de Ayapel, los que recién vienen de Ayapel, entienden esa figura más que los paisas que no vemos sino montañas, carrieles y machetes. Señor, toda la noche he tirado la red y no sale nada. El Señor le dijo, tírala a la derecha. Él dijo, Señor, en tu nombre la tiraré. En tu nombre la tiraré. Y cuando Pedro, ¿alguien ha tirado una atarraya se llama? Yo nunca he tenido esa experiencia, ni un anzuelo he tirado. Pero cuando usted coge la atarraya, se llama atarraya. Tienen las puntas plomo, creo. No la he visto tampoco de cerca. Usted tiene que tener cierta pericia y hacer cierto movimiento para que haya cierta armonía entre la atarraya y no quede en su cabeza enrollado. No se le quede media atarraya en la embarcación. Usted necesita estar bien parado, hacer un movimiento no sé de cuántos grados hacia dónde, y usted tirarla para que la atarraya o la red se abra en el aire y caiga al agua. $153 pescados grandes sacó Pedro ese día que Jesús de Nazaret le dijo, tira la red.